Hola, muy buenas tardes. El día de hoy les traemos el tema de proceso de importación de mercancías. Primero, antes de empezar con todo este tema, tenemos que ver por quiénes está conformado mi equipo. Bueno, mi equipo está conformado por Banda Castro Solma Surinam, Del Ángel Padilla Flor Angélica, Garibaldi Vázquez Eneida Judith, Herrera Sosa Alan Mauricio, Lucamendi Castillo Mario Israel, Valladares Falcón Leslie Patricia y su servidora Cárdenas Hernández Tamara Guadalupe. Ahora sí, como dicen por ahí, a lo que nos truje. Bueno, se preguntarán cuál es el procedimiento para importar mercancías. Primero que nada, y siento que es el punto más importante, es que debes de estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. También te debes de encontrar al corriente de tu situación fiscal, contar con firma electrónica avanzada, tienes que contratar los servicios de un agente o apoderado aduanal, también tienes que inscribirte en el padrón de importadores, que están en las reglas 1.3.2, 1.3.1 y 1.3.6 de carácter general en materia de comercio exterior para 2013. También tienes que inscribirte en el padrón de sectores específicos si la mercancía se encuentra en el anexo 10 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2012, de acuerdo a su clasificación arancelaria. Regla 1.3.2 de carácter general en materia de comercio exterior para 2012. Tienes que realizar el encargo conferido al agente aduanal. Regla 1.2.5 de carácter en materia de comercio exterior para 2013. Tienes que cumplir con el pago de las contribuciones y aprovechamientos aplicables, así como los gastos de almacenaje, carga, descarga, transportación de mercancía. También tienes que cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias, que en su caso esté sujeta a la mercancía. Avisos, normas oficiales mexicanas, permisos, etc. Es importantísimo recordar que el pedimento de importación es el documento que comprueba la legalidad de las estancias de las mercancías en México. Esto es importante que se conserve y la aporte cuando la mercancía sea transportada. ¿Cuáles son los documentos que deben presentarse en la importación de mercancías? Bueno, quienes importen mercancías están obligados a presentar en la aduana un pedimento en la forma oficial aprobada por la CHCP, el cual debe ser tramitado por el agente o apoderado aduanal una vez reunida la documentación necesaria y debe declarar, entre otros, los siguientes: el régimen aduanero al que se pretenden destinar las mercancías, los datos suficientes para la determinación y pago de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias o medidas de transición, los datos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, el origen de la mercancía, el peso o volumen, el código de barras, número confidencial o firma electrónica que determine el despacho por el agente aduanal. Además, se debe adjuntar el pedimento de importación la siguiente documentación: la factura comercial que ampare la mercancía que se pretende importar. Cuando dichas mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a $300, las facturas podrán ser expendidas por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse en original o copia. Dicha factura debe contener los siguientes datos. Como punto número 1 tenemos el lugar y fecha de expedición. Punto número 2, el nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. En los casos de cambio de destinatario, la persona que asuma este carácter anotará dicha circunstancia bajo protesta. De decir verdad, en todos los tantos de la factura. Como punto 3 tenemos la descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de ella en cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación, cuando estos existan, así como los valores unitario y total de la factura que ampare las mercancías contenidas en la misma.
No se considerará descripción comercial detallada cuando la misma venga en clase. Después, nombre y domicilio del vendedor, nombre y domicilio del comprador cuando sea distinto del destinatario, número de factura o de identificación del documento que exprese el valor comercial de las mercancías. Y pues siempre llega a faltar algún dato. Bueno, a falta de algún dato, de alguno de los datos o requisitos enunciados anteriormente, así como las enmendaduras o anotaciones que alteren los datos originales, deberá ser suplida por declaración bajo protesta. De decir verdad del importador, agente o apoderado aduanal en la forma propia cuando exista espacio para ello, mediante escritos libres y presentarse en cualquier momento ante la autoridad aduanera, siempre que efectúe el pago de la multa establecida en el artículo 185, fracción 1 de la ley aduanera, salvo que se trate de cumplimiento espontáneo. Cuando los datos se encuentren en idiomas distintos del español, inglés o francés, deben ser traducirse al español en la misma factura o en un documento anexo. Bueno, el conocimiento del embarque en tráfico marítimo o guía aérea en tráfico aéreo. Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias que se hubieran expendido de conformidad con la Ley de Comercio Exterior, siempre y cuando se hubieran publicado en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de los impuestos general de importación y exportación. Más fácil, TIGIE. Para los efectos de los artículos 1, 35, 36, penúltimo párrafo, 37, 38, 89 y 90 de la ley aduanera, así como 58 y 121 de su reglamento, los documentos que deban presentarse junto con las mercancías para su despacho, para acreditar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, NOMS, y de las demás obligaciones establecidas en la ley aduanera para cada régimen aduanero y por los demás ordenamientos que regulan la entrada y salida de mercancías del territorio nacional. Una vez transmitido este documento, se recibirá un acuse de referencia emitido por la ventanilla digital denominado e-document, el cual el agente aduanal deberá declarar en el pedimento respectivo, en el bloque de identificadores con la clave que corresponda conforme al apéndice 8 del anexo 22 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2013. En cualquier momento podrá requerir el contribuyente a los responsables solidarios y terceros con ellos relacionados para que exhiban para su cotejo los originales de la documentación a que hace referencia a las disposiciones jurídicas aplicables. Tratándose de los documentos que, de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables, se deben anexar en original, se transmitirán conforme al primer párrafo de la regla 3.1.30 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2013. Para los efectos del artículo 36 de la ley aduanera, el pedimento deberá presentarse en un ejemplar, solo con los campos contenidos en el formato denominado impresión simplificada del pedimento, asentando el código de barras correspondiente conforme a lo establecido en el apéndice 17 del anexo 22 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2013, y declarando el número de CODE y los e-documents correspondientes. Ahora vamos al análisis de un pedimento aduanal. El formato de pedimento es un formato dinámico conformado por bloques, en el cual únicamente se deberán imprimir los bloques correspondientes a la información que deba ser declarada. Los diferentes bloques que puedan conformar un pedimento, citando la obligatoriedad de los mismos y la forma en que deberán ser impresos, deben presentarse en un ejemplar destinado al importador.
los diferentes bloques que pueden conformar un pedimento, citando la obligatoriedad de los mismos y la forma en que deberán ser impresos. El formato de impresión para todas las fechas serán día, mes, año. Aquí tenemos el sistema SEI. Este es exactamente el encabezado principal del pedimento. Aquí podemos observar que tenemos pedimento, páginas del pedimento, las que sean las certificaciones, el número de pedimento, tipo de operación del pedimento, el régimen, destino, tipo de cambio, precio bruto, aduanas y todos los datos anteriormente ya dichos. Pues eso se tiene que ser llenada de una manera legible para que no tenga ningún problema después. Ok, ahora vamos al encabezado principal de pedimento. El encabezado principal deberá sentarse en la primera página de todo pedimento, la parte derecha utilizarse para las certificaciones de banco y selección automatizada. El código de barras bidimensional deberá imprimirse entre el acuse de recibo y el nombre de la aduana o sección de despacho. 1. Número de pedimento. El número asignado por el agente, apoderado aduanal o de almacén. Son 15 dígitos que se componen por año, que son 2, aduana, que son 2, la patente son 4 números, otro año, el año de la patente, que es otro, consecutivos son 6. Se incluyen en todos los registros al archivo SAI. T-OPER o tipo de operación. En la importación IMP, importación, XP, exportación, retorno, TRA, tránsitos. Es opcional la impresión, pues cuando se trate de pedimentos complementarios y transitorios internacional. En el obligatorio en SAI régimen 501 campo 5, solo incluye 1 para operación de importaciones y 2 para operaciones de exportación. 3. CBE pedimento, obligatorio en SAI régimen 501 campo 6. La clave del pedimento de que se trate conforme al apéndice 2 del presente anexo 22. Tratándose de rectificaciones o pedimentos complementarios, se deberá declarar en este campo la clave RI o CT según corresponda. 4. El régimen no se genera en SAI. El régimen aduanero al que se destinan las mercancías conforme al apéndice 16 del presente anexo 22 no deberá ser llenado en complementarios. 5. Destino y origen. Obligatorio en SAI régimen 501, campo 21. La clave con la que se identifica el destino de la mercancía en importaciones, tránsito interno o a la importación o el origen en exportaciones conforme al apéndice 15 del presente anexo 22, es opcional. La impresión de cuando se trate de pedimentos complementarios y tránsito internacional. El tipo de cambio. Este es obligatorio en SAI, el del régimen 501, campo 11. Este tipo de cambio del peso mexicano, SAI, deberá ser el tipo de cambio de la fecha que rija para el documento en gestión. 7. El peso bruto. Esto también es obligatorio en el SAI, también es el régimen 501, pero en el campo 17. Aquí va, pues más que nada, la cantidad en kilogramos. El peso bruto total, pues de la mercancía. Y 8 es aduana ES, obligatorio en SAI, igual régimen 501, y campo 7. La clave de la aduana y sección aduanera por la que la mercancía entra, que se llama importación, o sale, que es cuando pues se dice que es la exportación, al o del territorio nacional. Tratándose de operaciones de tránsito, se deberá señalar la clave de la aduana y sección de arribo del tránsito. Los medios de transporte. Aquí tenemos el 9, medio de transporte de entrada y salida,
que es condicional en SAI, régimen 501, campo 20, clave del medio de transporte en el que se conduce la mercancía para su entrada o salida al o del territorio nacional, ya sea